La reciente incursión en la Embajada de México en el Ecuador para detener al expresidente Jorge Glass habría que verla desde dos perspectivas distintas. Por una parte, debemos reconocer que constituye una clara infracción a la inviolabilidad diplomática, que es un principio sagrado del derecho internacional estipulado en el artículo 22 de la Convención de Viena. Este acto, que contradice abiertamente las normativas que salvaguardan la soberanía de las representaciones diplomáticas, recalca la importancia crítica de adherirse a estos tratados que designan estas sedes como territorios neutrales. Un caso que tuvimos nosotros los venezolanos en el año 1976 fue el caso de la señora Elena Quintero en el Uruguay, quien fue secuestrada por la dictadura uruguaya a las puertas de la embajada venezolana, donde buscaba asilo. Su arresto ilegal, las torturas y luego la desaparición forzada subraya la seriedad de condenar cualquier violación a esta norma. La respuesta de Venezuela, rompiendo las relaciones diplomáticas y la subsiguiente condena internacional, demuestran el consenso global sobre la sacralidad de este principio. Ahora bien, el caso es que nos vemos obligados también, por otra parte, a contextualizar y comprender la gravedad de los crímenes que nos han llevado a presenciar esta acción. El involucramiento de Jorge Glass, expresidente del Ecuador, en el caso de Odebrecht, destaca porque es parte de uno de los esquemas y complot criminal de corrupción más grandes y perjudiciales que hayamos visto en la historia de América Latina, impactando a la mayoría de los países en la región, incluidos Venezuela, el mismo Ecuador, Brasil, Honduras, entre muchísimos otros. Esa empresa admitió haber pagado en sobornos la suma cuantiosa de 788 millones de dólares para que le otorgaran contratos que después jamás cumplieron. En el caso de esa empresa en Venezuela, dejó un sinnúmero de proyectos sin concluir y grandes pérdidas para la economía del Estado venezolano, ya que Venezuela le pagó por adelantado esas obras a esa empresa Odebrecht, marcando la corrupción y la complicidad entre la empresa y los altos funcionarios del régimen chavista. Por ejemplo, el proyecto del metro tren Guarenas-Guatire, que se le pagaron 5.000 millones de dólares buscando mejorar la conexión entre esas importantes ciudades y Caracas, sin embargo quedó inacabado. Igualmente, los proyectos del tercer puente sobre el río Orinoco y el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, fundamentales para la infraestructura y la economía del país, con una erogación de parte del Estado venezolano de 3.000 millones de dólares por cada uno de ellos, tampoco los concluyó esa empresa. A esto se le sumaron otros 21 proyectos de construcción, incluidos ferrocarriles, centrales azucareras, todos pagados por adelantado, pero que quedaron inconclusos y otros ni siquiera comenzaron a hacer nada, sumando un daño patrimonial para Venezuela de más de 30.000 millones de dólares. Y después el clan chavismo habla de que en Venezuela está sumida en la pobreza producto de las sanciones que la comunidad internacional ha impuesto precisamente contra estos mismos corruptos que han permitido el desfalco del erario venezolano. Señores, debemos estar claros de que la corrupción, con su impacto devastador en la sociedad, es un crimen y se equipara a la gravedad del asesinato por su capacidad de erosionar los fundamentos de justicia y equidad, afectando a millones al desviar recursos hacia intereses privados. Esta desviación limita el acceso a servicios esenciales, contribuyendo a la pérdida de vidas, aumento de la pobreza, la perpetuación de la desigualdad y daña la confianza en las instituciones, además de que frena el desarrollo sostenible y la misma democracia. En pocas palabras, los funcionarios corruptos son criminales. Jorge Glass fue condenado 2 veces por el rol de en la vasta conexión de corrupción. Y hubo 2 sentencias definitivamente firmes que le daban prisión por más de una década, resaltando su participación en esa actividad. La extensión del fraude de Odebrecht y el beneficio obtenido por los involucrados constituye una traición a los pueblos de América Latina y a sus derechos y a su derecho a gobiernos transparentes. El gobierno de México, desnaturalizando completamente la institución del asilo político, le otorga el asilo político al señor Glass para que éste eluda su responsabilidad como autor material de crímenes internacionales.
Es por ello que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 41b de la Convención Americana del 20 de octubre del 2000, recomendó a los Estados miembros que se abstuvieran de otorgar asilo a los presuntos autores materiales o intelectuales de crímenes internacionales. La corrupción, señores, es reconocida en el ámbito internacional como un crimen, especialmente en casos de corrupción transnacional. La corrupción no es solo un asunto de justicia penal interna, es reconocida en el ámbito internacional, especialmente en los casos de corrupción, al punto que pudiera considerarse dentro de los crímenes contra la humanidad. Es por ello que aunque la inviolabilidad de la sede diplomática sea un principio absoluto, según el derecho internacional, es igualmente importante que los estados también cumplan con su deber moral y legal de perseguir y sancionar a los delincuentes y no de ser sus cómplices para que estos evadan la justicia. Este equilibrio entre respetar la soberanía diplomática y la necesidad de justicia es crucial, sin convertir las protecciones diplomáticas en refugio para delincuentes para evadir la ley, especialmente en casos de delitos que comprometen el progreso y la estabilidad de las naciones.